A 3 años de la pandemia del COVID-19, sin duda alguna, un virus que ha llegado también a la humanidad a enseñarnos diferentes protocolos y nos cambió lo que llamábamos nuestra normalidad. Así decíamos, la nueva normalidad del COVID-19, cómo se modificaron nuestras actividades, nuestras conductas y además un virus que a pesar de que el coronavirus ya había existido, tenía una variante que tenía un gran significado totalmente distinto para los científicos e incluso fueron aprendiendo sobre la marcha con respecto a este virus porque era algo novedoso. En nuestro país, hace 3 años, como lo dijimos, se diagnosticaron los primeros 3 casos de COVID-19. Posterior a ello, se van a tomar las medidas como las cuarentenas radicales, los 7+7 y todo lo que se implementó en Venezuela hasta la llegada de la vacunación y la flexibilización. Lo veíamos en la parte anterior, en ese espacio que nos brindó una cronología de lo que ha sido este tiempo. Para hablar cómo fue ese reto para los galenos, hoy nos acompaña la doctora Yoxibel Lima, médico infectólogo. Un gusto recibirla. Hola Bienvenida. Daniela, buenas tardes, un gusto estar contigo. Bueno, vamos a cantarle casi que cumpleaños al COVID. Pero bueno, es algo que nos hizo estresar muchísimo a todos en todo sentido. Y ustedes como especialistas, atender un virus que aunque el coronavirus existía ya, no existía esta forma o esta manifestación. Vamos a ver también cómo fue esa parte para ustedes los médicos. Bueno, como tú dijiste, al principio fue un reto humano, científico, médico, social. Nos aislaron totalmente de nuestros hogares, tuvimos que vivir momentos en que no podíamos salir de nuestros hogares, que teníamos pacientes hospitalizados a borde de la muerte, muchos de ellos fallecieron lamentablemente. Un virus donde empezamos con un tratamiento que era experimental, pero gracias a Dios, una de las ventajas de vivir en este siglo es que esa evolución científica que tenemos, pudimos tener medicamentos antivirales en corto tiempo y más aún la vacuna, que es uno de los instrumentos que ha ayudado a que este virus haya evolucionado de esta manera, en donde todavía vemos casos, pero vemos casos en donde tenemos en su mayoría casos leves, casos que están asintomáticos y son muy pocos los hospitalizados y han disminuido muchísimo los casos de muerte. Entonces, este virus nos ha enseñado, aparte de ese avance científico donde pudimos tener un tratamiento, un nuevo tratamiento rápidamente, una nueva vacuna rápidamente, pudimos ver cómo los estudios científicos se publicaban a diario, teníamos nuevos estudios científicos, al principio no se podían lograr porque teníamos poco tiempo con pocos casos y todavía aún tenemos muchas cosas que descubrir con COVID. Por ejemplo, cuánto tiempo de vacunación tenemos que hacerlo posteriormente, cuánto tiempo duran nuestros anticuerpos, ya sean naturales o los provocados por vacunas. Todavía hay muchas cosas que descubrir, pero gracias a Dios y al esfuerzo humano que tuvimos, pudimos llegar hasta este punto donde yo creo que estamos en ese punto de transición en donde pudiéramos vislumbrar un fin de la pandemia posteriormente. Todavía, vuelvo y repito, todavía existen casos. De hecho, en Venezuela hay como un repunte de casitos que, gracias a Dios, en su mayoría son leves, pero es probablemente un virus que va a quedar en nuestra comunidad. Todavía se habla del uso de tapaboca en ciertos lugares, en lugares donde estamos encerrados, donde no hay circulación de aire, en donde hay muchas personas aglomeradas, pero podemos actuar más a la normalidad, como tú dijiste muy bien, Daniela, a esa normalidad que teníamos antes del 2019, donde inclusive pudimos valorar esas relaciones sociales que teníamos y que nos ayudan muchísimo. Humana, la cercanía, muchísimo, todo. Daniela, nos ayudaba muchísimo nuestra parte mental, que fue un punto muy crucial en esta pandemia, donde vimos muchas depresiones, muchos trastornos de estas personas que estaban aisladas, que no podíamos abrazarnos, teníamos que estar a más de 2 metros de distancia, no podíamos vernos. Entonces todo era por una pantalla, todo era por... tuvimos que aislarnos y valorar ese contacto social que es muy importante y pudimos verlos en esta pandemia, muy importante para nosotros como sociedad y como ser humano. Claro, porque se detuvo todo, se detuvo la sociedad, pero también las economías de los países, del mundo, además las interacciones, cómo ver clases, cómo dictar algunos talleres, cómo hacer el trabajo,
cómo sacar de cierta forma las actividades y trabajos, pero esto tuvo un impacto también, esta distancia, ese impacto psicológico como bien nos indica, el impacto también de la salud, porque también nos hablaban de que había que fortalecer el sistema inmune, pero las personas estaban deprimidas por un lado porque no podían salir, tenían todo esto como se conjugaba de una forma muy diferente, ¿no? Así es, Daniela. Y yo creo que lo más bonito de esta pandemia, porque siempre yo soy de las personas que tenemos que buscar el lado bueno de las cosas, es que pudo sacar el lado bueno de todos los seres humanos. Vivimos momentos en donde teníamos que cuidarnos nosotros mismos para poder cuidar a las personas que estaban alrededor de nosotros, porque inclusive podían ser las personas más vulnerables. Pudimos ver que nuestro lado más humano estaba pendiente de esa persona que teníamos que cuidarlas antes de que salieran las vacunas, que si tengo mi papá de mayor edad o tiene factores de riesgo o tiene algunas patologías que pueda hacer que evolucione de una manera no buena, entonces yo estaba cuidando esa persona que vivía conmigo, a mi círculo social cercano. Entonces yo creo que nos unió como sociedad, nos unió como seres humanos. Pudimos ver un avance científico impresionante. Yo estoy orgullosa de la sociedad científica mundial porque fue impresionante lo que pudimos ver en corto tiempo, estudios, publicaciones de estudios nuevos, publicaciones de casos nuevos, y pudimos aprender desde el punto de vista científico muchísimo de lo que antes podíamos tardarnos décadas en poder aprender, de lo que pudimos evaluarlo inclusive en menos de La un globalización año. también ayudó un poco con respecto a eso, y además los retos mayores en la comunidad científica y también social. Vamos a irnos a una pausa, hablaremos en la próxima parte un poco sobre las vacunas. Aún todavía las personas siguen teniendo dudas sobre la vacunación, si vacunarme o no. Hay personas que consideran que tener el virus pues hace daño en el organismo. Bueno, vamos a verlo a regreso, porque la vacuna del COVID no es que es una vacuna nueva. ¿En qué sentido? Las vacunaciones existen desde hace mucho tiempo. Lo novedoso es sacar una vacuna en tan corto tiempo, eso sí. Vamos a ver estas interrogantes porque nos están llegando preguntas con respecto a eso. Redes sociales, @salud_gb, @DanielaJSalas. Volvemos.